Bueno, polémica decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, utilización de las pistolas Taser en el subte a partir de marzo. Estamos en línea con Enrique Rosito, secretario de prensa de los Metrodelegados. ¿Cómo le va, Rosito? Lo molestamos de La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, Enrique, ¿cuál es la posición bueno, la hicieron pública, pero bueno, nada, cuéntenos, ¿qué van a hacer a partir de la decisión de Rodríguez Larreta de utilización de pistolas Taser en el subte? Nosotros nos oponemos claramente a la utilización de estas picanas portátiles en el ámbito del subterráneo. También se van a utilizar en los aeropuertos. Entendemos que son armas letales, no como dicen ellos o como quieren hacernos creer, que son inofensivas y que no pueden causar ningún tipo de daño. Esto es absolutamente falso y está demostrado por informes de Amnesty, por informes que hay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que en principio lo que vamos a realizar esta tarde a partir de las 17 es una reunión en la sede de Capital con organismos de derechos humanos y con otros sindicatos que también están preocupados por el uso de este tipo de armas. Ajá. Enrique, ustedes decían, esto también puede provocar como una expansión, ¿no? La gente puede correr para todos lados en el subte. Era muy peligroso la utilización de este tipo de armas, más allá de que sean letales, obviamente, y que sean elementos de tortura. Sin lugar a dudas, el ámbito del subterráneo habitualmente es donde la gente está hacinada, y esto está vinculado con el pésimo servicio que hay, pero es otro tema. La gente viaja muy apretada, entonces el uso de este tipo de armas es muy peligroso porque tanto un arma de fuego como esta, pero ya hay protocolos que indican que no se pueden disparar armas de fuego en lugares de aglomeración de gente donde se ponga en riesgo la vida de otras personas. En este caso no solamente es peligroso por el tipo de armas, por los daños que causa, sino por quiénes lo van a usar. Estamos hablando de una policía que está manejándose con la doctrina Chocobar, es decir, ¿qué garantías tenemos nosotros que van a ver una persona corriendo y no le van a aplicar una descarga eléctrica a esta simplemente por las dudas o porque creyeron que era alguien haciendo algo? Entonces la verdad que no tenemos ninguna garantía de que esto no sea causal de muertes en el subte, y mucho menos de que esto sea el primer paso para utilizarlo en la represión de algún tipo de medida de fuerza. Además, algo que hay que tener en cuenta, que usted mencionaba recién, el tema de la aglomeración de pasajeros, con la excusa de que este gobierno aumentó el servicio y que además cada vez es peor, con la excusa de que íbamos a viajar mejor, de que iba a haber mejores servicios, sin embargo nada de esto ocurrió, ¿no? No, bueno, esto tiene que ver con dos cuestiones, con el fracaso de la privatización por un lado, y por otro lado con la concepción política del gobierno de Rodríguez Larreta de retirar al Estado de su obligación de subsidiar el transporte. Entonces, cuando, digamos, antes del 2011, que ellos se hicieron cargo de la concesión del subterráneo, el subte tenía su tarifa subsidiada aproximadamente en un 60 o un 65%. Hoy en día ese subsidio es menor al 20%, con lo cual hay una clara transferencia del bolsillo de la clase trabajadora, que quien utiliza el subterráneo, hacia los empresarios. Y esto además no se ha visto reflejado en una mejora en la calidad del servicio, en mejor frecuencia, en trenes nuevos, escaleras mecánicas, ascensores, mejor servicio. No, simplemente aumentó la rentabilidad de la empresa que tiene la concesión del subte. Rosito, lo aprovechamos que lo tenemos en línea. ¿Cómo sigue la investigación por el tema de asbesto en el subte? Hubo una denuncia sobre fines de año contra Rodríguez Larreta. ¿Están al tanto de la investigación de la justicia y cómo va el tema? No tenemos mucha información sobre esa denuncia, sí que ya ha sido claramente reconocido por la propia propietaria de los subterráneos, que es la empresa Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que aquello que denunciamos en marzo era real. Es decir, todas aquellas burlas que recibimos de diversos comunicadores en algunos medios afines al gobierno, o sostenidos por la pauta oficial, donde se nos decían que eran pavadas, que eran exageraciones, que esto no era así, que los trenes que venían de España no tenían asbesto. Bueno, ya este propio organismo, que es parte de la estructura del gobierno de Rodríguez Larreta, ha reconocido que sí es así. Nosotros lo que estamos haciendo es insistir fuertemente. Por un lado, empezó un proceso de retiro del amianto, es un protocolo muy estricto que se lleva a cabo para que no queden partículas en el aire, pero fundamentalmente que se establezca algún tipo de control sobre aquellos compañeros y compañeras que tuvieron
contacto durante mucho más tiempo con el asbesto. Son unos análisis muy específicos que se utilizan para detectar si ha ingresado asbesto en el cuerpo, y después con determinada medicación esto se enquista para que no cause daño, porque recordemos que el asbesto son partículas muy pequeñitas, casi, digamos, imperceptibles, que se ingresan a los pulmones, se enquistan, y en plazos que pueden ir de 10 a 15 años generan un tipo de cáncer que se llama asbestosis. Es decir, un compañero puede dejar de trabajar en el subte, 10 años después tiene un cáncer de pulmón, y nadie lo va a asociar con algo con lo que él estuvo en contacto 10 años atrás. Entonces, es importante llevar a cabo ahora ese tipo de controles para prevenir cualquier tipo de daño en el futuro. Perfecto, bueno, nada, le mandamos un abrazo, Rosito, gracias por comunicarse, por atendernos el llamado, y estamos pendientes de lo que resuelvan esta tarde y seguimos en contacto. Recordamos entonces hoy a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos vamos a juntar en ATE Capital, trabajadores y trabajadoras del subte, con compañeros y compañeras representantes de derechos humanos de otros sindicatos y los organismos de derechos humanos, para ver qué tipo de acciones llevamos adelante, que seguramente tendrán que ver con la propagandística, es decir, que la gente sepa qué son las picadas eléctricas taser, esta falacia de que no son letales, cuando hay en Estados Unidos ya más de 500 muertos por el uso indiscriminado de esta forma. Seguramente va a haber algún tipo de acción política y posiblemente también algún tipo de acción legal. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó el reclamo que se presentó en su momento y que está analizando la legalidad o ilegalidad de este tipo de uso de armas. Perfecto. Rosito, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por llamar. Un gran abrazo. Buen día. Enrique Rosito, secretario de prensa de los Meteorólogos, pasaba por los micrófonos de FM La Patriada.